Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Bien? Bien. No los veo que están muy bien, pero bueno. Josué capítulo 1, del verso 1 al verso 9. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y presten atención a este hermoso versículo, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de lo cual juré a sus padres que la darías a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Versículo 7 del mismo capítulo 1 de Josué 17. Dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tu palabra en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Para entrar en contexto, porque yo quería ver 4 aspectos de la vida de Josué en este primer capítulo. Solamente voy a tomar estos versículos nada más, que los otros ya lo habrán estudiado ustedes en su casa. Nosotros todos conocemos que Josué estuvo con Moisés ya del momento cuando estaba en Egipto en esclavitud, ya cuando empieza con las plagas, después lo acompañó durante todo el tiempo. Por eso la palabra de Dios es muy clara y dice que Moisés es siervo de Dios y Josué es servidor de Moisés, porque lo acompañaba a todas partes. Inclusive cuando fue al monte Sinaí a buscar la tabla de la ley, también Josué llegó hasta la mitad, se quedó esperándolo 40 días y 40 noches, y cuando bajó Moisés se encontró con Josué. Pero ¿quién es este Josué? Yo quiero que me acompañen, y el verdadero nombre no es Josué, no se llama Josué, se llama Osea. Aquí vamos a ir a Número capítulo 13, verso 8. Para entrar en este contexto, es cuando Moisés manda a uno de cada tribu de las 12 tribus a reconocer la tierra. Y entre ellos estaba Josué y Caleb. Acompáñenme en Número capítulo 13, verso 8. Dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Pertenecía a la tribu de Efraín, y su nombre era Osea, hijo de Nun. Vamos al versículo 16 del mismo capítulo 13 de Números.
Dice esto, la lista que sale acá del capítulo 13, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Osea, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Por qué le pone el nombre de Josué? ¿Ustedes saben qué significa Josué? ¿Qué significa este nombre? Este nombre significa Jehová salva. Porque la salvación no era de Moisés ni era la salvación de Josué. La salvación es de Jehová. Entonces le pone este nombre llamado Josué. Ahora, yo quiero ver 4 aspectos. Mire, el primer aspecto de la lectura que hemos tenido es que Dios habló. El segundo aspecto es que Dios envía. El tercero es que Dios acompaña. Y el cuarto, por consecuencia de estas 3 cosas, el pueblo reconoce. Que quiero que lo veamos en estos breves minutos. Me pidieron 20 minutos, más de eso no. Que lo vamos a ver si tratamos con la ayuda del Señor de hacerlo. Dios habla. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1. El autor de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, Dios habló a través del pueblo, a través de Moisés. Luego habló a través de Josué. Habló a través de los profetas. Y en estos últimos tiempos dice que ha hablado por su Hijo. O sea que a vos y a mí nos ha hablado Dios a través de su Hijo, por la muerte de Jesucristo, y en la cual nosotros hemos llegado a conocerle y a recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Ustedes fíjense en que solamente, y me encanta a mí, Moisés, si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 34, verso 8, porque donde entra Josué en acción es dentro de un contexto donde Moisés había muerto y ya había pasado 30 días de luto. Entonces, si buscamos Deuteronomio capítulo 34, verso 8, dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora fíjense en el verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Solamente con Moisés habló como quien habla cara a cara con una persona. Y esto a mí me llamó poderosamente la atención. Y no lo hizo con nadie más, ni lo hará con nadie más. A través de los profetas, y hoy en los últimos tiempos a través de su Hijo, a través de su palabra. Y yo me preguntaba, mis queridos, ustedes que son jóvenes, aprovechen el tiempo. Ustedes que son jóvenes, aprovechen el tiempo, porque el tiempo es una cosa que no se recupera. Estudien la palabra de Dios, porque es la única forma que podamos conocer a este Rey que cantábamos recién. Es la única forma de que podamos obedecer a Dios. ¿Cómo le vamos a obedecer a Dios si no le conocemos? Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a ver su mandato? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque es una cosa que van pasando los días, van pasando los años, y cuando quieres acordar, te convertís en una persona adulta, mayor, pero siendo un niño espiritualmente. ¿Por qué? Porque fuiste un vago y no estudiaste la palabra. Y yo me pongo en primer lugar. Como un vago, nunca estudié la palabra de Dios, entonces los años se te vinieron encima y ya es un poco tarde. Ya es un poco tarde. Pero por eso los animo a ustedes, mi querido joven. Estudien la palabra de Dios. Por eso Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que lo meditarás de día y de noche. No quiere decir que estés todo el día y toda la noche y que no trabajes, que no duermas, que no estudies. No, eso no lo está diciendo. Está diciendo que una de tus primeras cosas tienen que ser estudiar la palabra de Dios y ponerla en el tiempo adecuado que vos tenés. Por ahí uno lo puede hacer en la mañana, otro lo puede hacer al mediodía, otro lo puede hacer en la tarde, en la noche, no importa cuándo.
El tema es tomarse el tiempo de estudiar la palabra de Dios, porque eso te va a ayudar a madurar, te va a ayudar a enfrentar la vida totalmente diferente y a tomar los problemas totalmente diferentes. ¿Y conocer a quién? A nuestro Salvador. Y esto es lo maravilloso. Dios habló a Josué y le dijo esto, porque ahora lo manda, que es el segundo aspecto que quiero ver. Capítulo 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tú, dice, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora a mí me llama la atención una cosa, y quiero que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Miren, si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 31, verso 7, dice la palabra de Dios, y llamó Moisés a Josué, y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juré a Jehová, a sus padres, que la daría, y tú se la harás heredar. Vamos a Josué capítulo 1, verso 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de le pide a Josué, dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tu palabra, entonces las cosas que le mande, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué repite tantas veces la palabra que se esfuerce y sea valiente? Que te esfuerce y sea valiente. ¿Saben por qué? Porque Dios conocía a Josué. Sabía que se iba a enfrentar a un pueblo que era un pueblo duro de servir, un pueblo terco, como lo éramos nosotros y como lo somos nosotros. Él sabía a qué pueblo se iba a enfrentar. Sabía que era un pueblo que había murmurado contra Moisés. Sabía que era un pueblo que tras cualquier problema inmediatamente, ante cualquier problema querían volver atrás, siempre querían volver a Egipto. Nos trajiste, ¿se acuerdan cuando iban a abrir el Mar Rojo, antes de que abriera el Mar Rojo? Le dice, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para que muriera? ¿Acaso no había tumba allá en Egipto que nos trajiste a este lugar? Me parezco Robocop, me están desarmando o armando, no sé. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Bueno, ¿se acuerdan cuando le dice, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Acaso no había tumba allá en Egipto que nos trajiste aquí a este lugar? Josué sabía todo eso porque lo había vivido. Por eso es que Dios le dice, esfuérzate, Josué, no seas valiente, no te intimides ante este pueblo. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, jovencito, que también te lo dice a vos. Te dice en esta noche, esfuérzate, sé valiente, porque lucha vas a tener, problemas vas a tener dentro del contexto en el cual te vas a encontrar. Ustedes jóvenes, miren, ustedes van a la escuela, seguramente tienen compañeritos que no son del Señor. Y cuando ellos se enteran de que ustedes tienen a Cristo, se van a burlar de ustedes, se van a reír de ustedes, se van a burlar de ustedes que trabajan. Ustedes que a lo mejor tienen algunos que son familiares que son inconversos, también van a tener lucha, van a tener problemas, van a tener dificultades, van a tener guerras. Por eso Dios le dice, esfuércense y sean valientes, no desmaye y no se intimiden. Es un mandamiento de Dios, que se esfuercen, porque tenemos que esforzarnos, porque luchas vamos a tener, problemas vamos a tener. Y Josué sabía lo que se iba a enfrentar. Él sabía que no solamente iba a tener una lucha interna con el pueblo de Israel, sino que después iba a tener una guerra a la tierra donde iba a conquistar. Y tal vez el pueblo se podía rebelar, tal vez podían pasar cosas
como en el capítulo 7 en adelante, que nos menciona el pecado de Acán y muchas cosas que sucedieron en el pueblo, tenía que resolverlo ¿quién? Josué. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Y esto a mí me encantaba porque digo que en los tiempos que estamos viviendo, tan difícil que el Señor te diga, esforzate, sé valiente, seguí adelante, se ríen los familiares, no importa, se ríen los compañeros de trabajo, no importa. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo la palabra? Tenemos que predicar. A veces, ¿saben por qué no predicamos a veces? A mí me ha pasado, porque no quiero perder la relación con mi hermano. Yo tengo 3 hermanos más, por no perder la relación con ellos, porque uno es la familia, y si le hablas del Señor, ya te cuestionan, te dicen, no, la palabra dice, animate, no te intimides, esfuérzate, sé valiente, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Pero a mí me encanta, porque cuando Dios habla, Dios envía, pero a mí me encanta porque Dios acompaña. No es que te deja solo, no es que te dice, esforzate, pero arrélatela como vos puedas. Esforzate, pero yo no voy a estar a tu lado. No, mira, acompáñame. Josué, vamos primero a Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Me encantan estos versículos. La verdad que es apasionante el libro de Josué. Dice Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y Josué va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Acompáñame a Josué 1, 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Fíjese en el verso 9, la parte B, el versículo 9 del capítulo 1 de Josué. Dice, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Esto no consuela el corazón? ¿No consuela de saber de que si vos tenés lucha y tenés problemas y tenés batalla, que Dios está contigo? Esto es, la verdad que me apasiona cuando siento estas palabras de parte del Señor. Él dice que Él te va a acompañar. Él va a estar siempre contigo. Cuando tengamos dificultades, cuando tengamos problemas. Ahora, pero vos sabés que yo tengo muchos problemas emocionales, tengo problemas tal vez con mi familia, tengo problemas con mi esposa, tenemos problemas con esto, con aquello, con el trabajo, con un montón de cosas. Mira, el Señor te dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Voy a estar contigo, por eso no desmaye, sigue adelante. Aún en la muerte. Pues fíjate que el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una promesa de parte de Dios. Por eso es maravilloso. Y lo más hermoso es que Josué habla, Dios envía a Josué y a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio, a servir a los hermanos, a amarnos, pero también dice que Dios acompaña. Pero ¿saben la parte que más me gusta de todo esto? Que el pueblo acompaña. Y yo quiero que ver un poquito en este aspecto. Dice Josué capítulo 1, verso 17. Dice, de manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Mira, el pueblo demandaba una sola cosa de Josué, que tu Dios esté contigo. Ahora, me llama la atención que tu Dios esté contigo. ¿No era el Dios del pueblo de Israel? Que tu Dios esté contigo. A mí me encanta que se levanten en esta iglesia,
en esta congregación que se levantan líderes, hombres y mujeres, como Josué, como Moisés, hombres que el pueblo veían que Dios estaba con él. Cuando sube al monte, lo he dicho varias veces, pero me encanta decir esto, dice que cuando sube al monte y después de estar 40 días, 40 noches, baja Moisés, había algo en su rostro, que Josué lo vio, era imposible no verlo, que él se dio cuenta que Dios había estado con él. La presencia de Dios se manifestaba en el rostro de Moisés. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se manifiesta Cristo en mí delante de las personas? En mi trabajo. ¿Se dan cuenta que yo realmente soy un cristiano? ¿Se dan cuenta que realmente tengo a Cristo en mi corazón? ¿Ven a Dios en mí? ¿Ven a Dios en mí? El pueblo, ¿por qué le iba a obedecer a Josué? Le iba a obedecer a Josué, ¿por qué? Porque iban a ver la presencia de Dios en Josué. Si no veían la presencia de Dios, no le iban a obedecer. Por eso fue muy importante que Dios hablara con Josué, que Dios lo enviara y que Dios lo acompañara, porque era la única forma de que el pueblo pudiera reconocerlo. Un líder no se hace, sino se nace. Un líder se nace, es algo neto. Ustedes fíjense que a veces en el trabajo aparece una persona que vos ves que está liderando, pero porque está en su naturaleza liderar. Moisés estaba en su naturaleza porque era un servidor, dice, de Moisés. Ya sabía de cómo era el pueblo, cómo eran los comportamientos, de cómo era todo lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que pasar el Jordán y introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero sabía de que Dios lo iba a acompañar. Por eso fue tan seguro. Ahora, yo me preguntaba una cosa. Dios, las personas tienen que ver a Dios en nosotros. Ustedes fíjense en quién vio, seguro que muchos vieron la película A Prueba de Fuego. No sé si la vieron, una película secular, pero tiene mucho de cristianismo. Dice la mujer, cuando él se convierte y cambia radicalmente su vida, la mujer le dice a él, yo quiero tener lo que vos tenés, no sé lo que vos tenés, pero yo quiero tener lo que vos tenés. Y esto a mí me llama la atención, porque a mí me encantaría que mi familia, cuando yo me acerque a mi familia y hablo con mi familia y estoy con mi familia, que ellos digan, yo quiero ser como Daniel, yo quiero cambiar, quiero ser como Lucas. Vos sabés que los compañeritos de trabajo, Lucas, dijeran, quiero ser como vos, Lucas, porque ven el comportamiento, ven cómo te manejás, ven que haces los exámenes sin trampa, ven un montón de cosas. Y así podemos poner el nombre de cada uno. La gente lo ve. Miren, vayan a Génesis capítulo 39, verso 2. Solamente vamos a tomar un solo versículo 2. Todos conocen esta historia. Génesis capítulo 39, verso 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjense lo que vio Potifar, su amo, que Jehová estaba en José. ¿Pero qué era algo? ¿Era algo físico que lo veía a Jehová? No, era su actitud, era su manera de manejarse en la vida, de cómo afrontar los problemas, las situaciones. Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que hacemos es decaernos. Josué, ustedes vieron que la vida de Josué era una escalera que venía bajando y bajando, bajando hasta que llegó a un pozo prácticamente depresivo. Y sin embargo, ¿cuál era la actitud de él? Él siempre iba para adelante, siempre se esforzaba, era valiente, él obedecía la palabra de Dios. Ahora, para uno ser igual, hay una clave de todo esto. Y la clave está en el texto
de Josué capítulo 1, verso 8, que todos lo conocemos casi de memoria. Dice nunca, pero cuando dice la palabra nunca, es nunca. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que lo meditarás de día y de noche, para que lo guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? Espera, leí mal. No, dice todo. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. O sea que todo le va a salir bien a ustedes cuando leen la palabra de Dios, cuando estudian la palabra de Dios, pero cuando obedecen la palabra de Dios. Por eso dice que todo nos va a salir bien. No nos vamos a apartar ni a derecha ni a izquierda. Y si cayéramos, los levantamos inmediatamente, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Como es una espada de doble filo que penetra lo profundo, Él hace ver qué es lo que está mal para que inmediatamente te levantes. Por eso a mí me encanta Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Mi querido hermano, que muchas veces estuvo guardada por años, sin escudriñarla, sin leerla, ni siquiera... Por ahí escuchaba yo a algún hermano hablar desde aquí del púlpito, y digo, guau, ¿cómo me gustaría hablar hablar como habla ese hermano, o tener el conocimiento que tiene ese hermano? Pero ese hermano pasaría horas y horas estudiando la palabra de Dios, y yo llegaba a mi casa y la volví a abrir el otro sábado o el otro domingo cuando venía acá. ¿Cómo te va a ir bien en la vida? Si no conocemos a Dios, si no conocemos sus mandamientos, si no conocemos sus estatutos, no conocemos sus reglas, no conocemos nada de Dios, ¿cómo nos vamos a enamorar de una persona? Cuando nosotros nos pusimos de novio, creo que queríamos conocer a mi esposa. La empecé a conocer y contra más la conocía, más me enamoraba de ella. Y Dios pasa exactamente lo mismo. Contra más lo conocemos, más nos maravillamos, más en deuda estamos, porque sabemos lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mi querido hermano, quiera Dios de que podamos ser luminares, que podamos transmitir el Evangelio a nuestros familiares. Porque muchas veces yo hice un corte con mi familia. Porque ellos lo que hacían a veces era hablar cosas que a mí no me atraían y chocaba. Entonces hice un corte. Ahora después empecé a orar y Dios me dijo, pero Daniel, ¿cómo vas a llegar a ellos? ¿Cómo vas a hablarle a ellos si vos haces un corte? O sea, no meterme al pozo, pero sí estirarle la mano para sacarlo del pozo. Por eso tengo que seguir orando por ello, pero lo que más tengo que hacer, como dijo el apóstol Pablo, que somos cartas abiertas. Ellos tienen que ver en mí que tengo a Cristo en mi corazón. Y también tengo que hacer algo. Solamente lo pudo decir el apóstol Pablo. Yo no me animo a decirlo y no sé si alguno se anima a decirlo acá. El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo no me animo a decir eso, porque sé que no sean imitadores de mí como yo de Cristo. Que querido hermano, que realmente, que en este mes que ha empezado el mes donde se va a estudiar la Biblia, pero no que sea este mes de septiembre, porque el mes pasado hicimos exactamente lo mismo. Yo me había estudiado los capítulos, los versículos, me había estudiado hasta todos los libros de la Biblia, todo eso, y hoy ya prácticamente, si me lo preguntan, ya me olvidé todo el orden que llevaba y todo eso. Pero lo estudié el año pasado y ahora vuelvo a estudiar la Biblia en este año de nuevo. No, todos los días de nuestra vida, meditas de día y de noche la palabra. ¿Para qué? Para que todo lo que emprenda te vaya bien. Amén. Amén.